Pero bueno, aquí estamos para contarle las tres de la calle. Un saludo muy especial para Loquillo por todos sus comentarios. La primera de la calle tiene que ver con Venezuela. Resulta que Caracol Televisión salió del aire en el vecino país. Es una de las medidas adicionales restrictivas de la dictadura de Nicolás Maduro. Y tal vez uno de los temas que incomodó fue la transmisión del pronunciamiento que emitió en las últimas horas la fiscal Luisa Ortega desde Brasilia. Allí hizo graves denuncias relacionadas con hechos de corrupción, acusó a Diosdado Cabello de haber recibido $100 millones de esa multinacional brasileña, pero atención con esto y hago énfasis porque hizo una denuncia muy grave. Y tiene que ver con la posibilidad de que Nicolás Maduro, el presidente del vecino país, sea socio de una empresa que se llama Group Land Limited. Esa empresa funciona en Colombia y de hecho es manejada por barranquilleros, uno de ellos Alex Saab, un hombre muy conocido en la costa caribe colombiana, y de acuerdo con la denuncia de Luisa Ortega, Nicolás Maduro sería socio de este hombre y este hombre le estaría vendiendo los alimentos al CLAP, que es el comité local, los comités locales de abastecimiento y producción en el vecino país, que son los encargados de distribuir los alimentos a las personas más necesitadas. Esto en resumen, ¿qué significa? Que Nicolás Maduro sería el dueño de la empresa que le está vendiendo a Venezuela los alimentos para abastecer a su población. Esta es una denuncia con la que estamos amaneciendo, una de las muchas que hizo Luisa Ortega, que a propósito está por llegar a Colombia. Ha dicho ella que aquí en nuestro país va a decidir hacia dónde se va para ser finalmente asilada y protegida, teniendo en cuenta las múltiples amenazas que ha venido recibiendo del gobierno de Maduro. La segunda de la calle tiene que ver con las FARC y tiene que ver con el listado de bienes que le han entregado a Naciones Unidas y al gobierno los guerrilleros de las FARC. Hasta este momento esa lista había sido todo un enigma, no se conocían los detalles, se sabía que hubo una entrega de un listado muy amplio de bienes que ha entregado esa guerrilla, pero la Fiscalía emitió en las últimas horas una carta donde cuestionó esos bienes, porque encontró que, por ejemplo, y escuchen esto, hay talcos, sal de frutas, exprimidores de naranjas y de limones, traperos y escobas. Eso hace parte de los bienes, obviamente no son todos, pero sí son algunos de los que entregaron los guerrilleros de las FARC. Está advirtiendo la Fiscalía que esos bienes pueden no ser suficientes para la reparación de las víctimas y además dice la Fiscalía que no coinciden esos bienes con los que ellos tienen en sus archivos. Y por esa razón, advierte también la Fiscalía, podrían empezar los procesos de extinción de dominio. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ya se pronunció sobre el tema, dice que el gobierno va a crear un comité y además se va a expedir un decreto para hacerle seguimiento a esos bienes de las FARC y que esto no termine convertido en una especie de talanquera para el proceso de La Habana. Y la tercera de la calle tiene que ver con el vuelo de Chapecoense. Recordarán ustedes ese que se accidentó hace 9 meses llegando al aeropuerto de Río Negro en Medellín. Pues resulta que hoy se conoció que la Fiscalía absolvió finalmente a la operadora de vuelos que desde el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro había dirigido el vuelo y había tratado de manejar los 4 vuelos que estaban en ese momento en el aire cuando ocurrió ese accidente del Chapecoense. La Fiscalía la absuelve porque encontró que actuó como debía y además en medio de las investigaciones se descubrió que cuando los pilotos habían decidido parar en Bogotá para abastecerse, de un momento a otro, 10 minutos después, ellos toman una decisión contraria y deciden dirigirse a Río Negro directamente, con el trágico saldo que ustedes ya conocen, 71 personas muertas, la mayoría de ellas pertenecientes a ese equipo chapecoense y la mayoría de ellas jugadores. Esto algo de lo que se está moviendo en la calle. Les tengo ñapita también relacionada con Ticket Shop, tal vez más tarde les amplío un poquito más el tema. Tiene que ver con un pliego de cargos que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio contra esa compañía después de descubrir que hubo aparentemente un fraude a la hora de vender la boletería para el partido entre Colombia y Brasil, ese partido que será el próximo 5 de septiembre. Resulta que sacaron a la venta 6.000 boletas que supuestamente se vendieron 42 minutos después, pero está encontrando la Superintendencia de Industria y Comercio que nunca se vendió ni una sola boleta. Así que empieza ya la Superintendencia y ya también la Fiscalía a investigar si eventualmente hubo algún tipo de fraude en esa venta de boletería, porque sospechan que eso tendría algo que ver con la sobreventa que se está dando en estos momentos de los boletos para entrar a ver ese partido, que es tal vez uno de los más cotizados de la eliminatoria y que se están vendiendo
circulando en las calles de Barranquilla a altísimos precios en este momento en nuestro país. Esto es algo de lo que se mueve en la calle. Regreso con ustedes a Palo Quemado.